Bienvenido a su canal Dios es Fiel. A continuación vamos al tema de hoy. Antes de que la sequía cerrara los cielos y secara la tierra, en las montañas de Galaad, existía un hombre cuyo nombre significaba, mi Dios es Yahvé. Este hombre, Elías, apareció en el 9º siglo a.C. Israel estaba dividido tras la muerte de Salomón y sufría bajo el reinado de Acab, considerado el más perverso de los reyes que le precedieron. La maldad de Acab se incrementó al casarse con Jezabel, una princesa fenicia y devota sacerdotisa de Baal. Bajo su influencia, se erigieron altares a este dios pagano, y los profetas del Dios verdadero fueron perseguidos y asesinados. En este contexto, Dios actuó. Desde las montañas, se levantó Elías, no un noble, sino un tisbita de aspecto rústico, vestido con piel de camello. Este profeta se presentó ante Acab en Samaria sin previo aviso. Sin inclinarse, declaró, tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años excepto por mi palabra. Tras esta declaración, Elías se retiró abruptamente. Elías sintió la guía de Dios. La instrucción fue clara, sal de aquí, ve hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit al este del Jordán, beberás del agua del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. El profeta, que acababa de desafiar al rey y a la nación, obedeció y se dirigió al desierto. Así comenzó su ministerio, sacudiendo los cimientos del poder terrenal. Mientras Elías iba hacia el oriente, las nubes desaparecieron, el cielo se volvió como bronce y la tierra como hierro. La palabra del profeta era la palabra de Dios, y la nación de Israel se vería obligada a enfrentar su apostasía. ¿Quién era este hombre que podía cerrar los cielos? Los siguientes 3 años de sequía responderían a esta pregunta, preparando el escenario para un gran enfrentamiento entre el Dios verdadero y los ídolos. En el arroyo Kerit, un oasis en el desierto, Elías encontró refugio temporal. Bebía de sus aguas mientras la sequía se intensificaba en Israel. Cada mañana y tarde, ocurría un milagro, cuervos le traían pan y carne para sustentarlo. Estas aves, consideradas impuras, se convirtieron en instrumentos de la provisión divina, mostrando la paradoja de que Dios cuidaba a su siervo de maneras inesperadas. Con el tiempo, Elías observó cómo el arroyo comenzaba a secarse. Las piedras emergían, y la corriente se volvía un hilo tenue. La sequía que él había profetizado lo estaba alcanzando. Sin desesperación, aguardó la dirección divina. La palabra de Dios llegó, levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y habita allí. He ordenado a una viuda de ese lugar que te sustente. Sarepta era territorio pagano, la propia patria de Jezabel, quien buscaba exterminar a los profetas de Yahvé. Elías se preguntó por qué Dios lo enviaba allí. La jornada fue difícil bajo el sol. Las aldeas mostraban signos de la sequía, cisternas vacías y campos abandonados. Al llegar a Sarepta, Elías vio a una mujer pobre recogiendo leña. Supo que era ella. Pidió agua y un pedazo de pan. La viuda, desesperada, respondió que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Elías, viendo el escenario para un milagro, le dijo, no tengas miedo, primero prepara un pequeño panecillo con lo que tienes y tráemelo y después haz lo que debas para ti y tu hijo. Pues así dice el Señor el Dios de Israel, la harina de la vasija no se acabará ni el aceite de la botija se agotará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. En un acto de fe, la mujer obedeció. En su pequeña casa, se manifestó el milagro diario, la harina y el aceite no se agotaban, proveyendo lo necesario cada día. En medio de la hambruna en la región, aquel hogar tenía sustento. Elías compartió no solo el pan milagroso, sino también la sabiduría de Dios. El hijo de la viuda escuchaba las historias de Israel. Pero entonces, el muchacho enfermó y murió. La madre, desolada, cuestionó a Elías, pensando que su presencia había traído desgracia a causa de su pecado. Elías, sin palabras de defensa, tomó al niño sin vida, lo llevó a su aposento y oró con fervor.
3 veces se inclinó sobre el cuerpo, clamando a Dios que le devolviera la vida. Dios respondió. La vida regresó al niño. ¿Te gusta? Suscríbete al canal, comparte tus ideas y no olvides dar like. Elías se lo llevó a su madre, quien exclamó, ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor que sale de tu boca es verdad. Este fue el primer caso registrado en las Escrituras de la resurrección de entre los muertos por intervención profética. La noticia se extendió, y algunos, abandonando sus ídolos, se volvieron al Dios de Israel. En territorio de Baal, Yahvé establecía su presencia. Habían pasado 3 años que Elías profetizó sequía. Elías Israel se había convertido en un desierto. El hambre afectaba a todos, desde los más humildes hasta el palacio de Acab. Acab envió a su administrador, Obadías, un hombre temeroso de Dios que había escondido a 100 profetas del Señor de Jezabel, a buscar pasto. Mientras Obadías recorría la tierra, Elías se apareció ante él. Obadías se postró y preguntó, ¿acaso eres tú, mi señor Elías? Elías confirmó, sí, soy yo. Ve y dile a tu señor, Elías está aquí. Obadías, aterrorizado, temía que si anunciaba la presencia de Elías y éste desaparecía de nuevo, Acab lo mataría. Elías, con certeza, declaró, tan cierto como vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, hoy me presentaré ante Acab. Obadías llevó el mensaje, anunciando el inminente enfrentamiento. Cuando Acab encontró a Elías, lo acusó, eres tú perturbador de Israel. Elías le devolvió la acusación, no soy yo quien viene a perturbar a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Habéis abandonado los mandamientos del Señor y seguido a los baalistas. Luego, Elías desafió a Acab a reunir a todo Israel, junto a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, sustentados por Jezabel, en el monte Carmelo. La osadía del profeta era desconcertante, desafiando al rey, la reina y todo su sistema religioso. Acab vio una oportunidad para eliminar a Elías. El monte Carmelo, ubicado entre Israel y el mar Mediterráneo, se convirtió en el escenario del enfrentamiento. Era un juicio contra Israel, no sobre Elías. El pueblo acudió, impulsado por la curiosidad y la esperanza. Llegaron los profetas de Baal y Asera, un ejército religioso contra un solo hombre. Elías se dirigió a la multitud, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. Si Baal es Dios, seguidlo. Se hizo un silencio absoluto. Elías propuso una prueba, cada lado prepararía un becerro para el sacrificio sobre leña, pero sin encender fuego. Ellos invocarían el nombre de su Dios, y Elías invocaría el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios. El pueblo aceptó la propuesta. Los profetas de Baal prepararon su altar e invocaron a Baal desde el amanecer hasta el mediodía, danzando frenéticamente, pero no hubo respuesta. Elías comenzó a burlarse de ellos, sugiriendo que Baal podría estar meditando, ocupado o dormido. Desesperados, se hirieron con espadas y lanzas, desangrándose, pero aún así no hubo respuesta. Elías convocó al pueblo y reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel, para recordarles su unidad bajo Yahvé. Cavó una zanja alrededor del altar, organizó la leña y el sacrificio, y ordenó verter agua sobre el holocausto y la leña, empapando todo. Al atardecer, Elías oró a Dios para demostrar su poder en Israel. La respuesta fue inmediata, el fuego del Señor descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo e incluso el agua de la zanja. La multitud, al ver esto, se postró, reconociendo el poder divino. Elías ordenó capturar a los profetas de Baal. El pueblo, actuando con resolución, capturó a los 450 profetas. Elías los llevó al arroyo de Quisón, conforme a la ley mosaica, ejecutó el juicio divino. El arroyo seco fue testigo del fin de aquellos que habían desviado a Israel. Luego, Elías le dijo a Acab que subiera, comiera y bebiera porque oía el estruendo de mucha lluvia. Acab obedeció.
Elías subió al monte Carmelo, se arrodilló y se postró, esperando la lluvia que pondría fin a la sequía. Ordenó a su siervo que mirara hacia el mar. 6 veces el siervo miró y no vio nada. A la 7ª, reportó, una nube pequeña del tamaño de la mano de un hombre se levanta desde el mar. Era el presagio de la tormenta. Elías envió un mensaje a Acab para que regresara a Jezreel antes de que la lluvia lo impidiera. El cielo se oscureció, la pequeña nube creció y la lluvia torrencial comenzó. En Jezreel, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. La reina, llena de furia por la ejecución de sus profetas, envió un mensajero a Elías con una amenaza de muerte. El mismo hombre que había enfrentado a 450 profetas y se había burlado de ellos, sintió miedo ante la amenaza de una mujer conocida por cumplir sus promesas. Elías huyó a Berseba para salvar su vida, dejando a su siervo y adentrándose solo en el desierto. Exhausto, deseó morir, sintiendo que había fracasado. Se preguntaba por qué se mostraba tan frágil, quizás por agotamiento, la intensidad del momento, la decepción o simplemente la vulnerabilidad humana. Mientras dormía bajo un enebro, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Encontró pan y agua, comió, bebió y volvió a dormir. El ángel regresó, lo tocó de nuevo y le dijo, levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Fortalecido, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde se refugió en una cueva. La palabra del Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías?, invitándolo a reflexionar y expresar su desánimo. Elías lamentó que los israelitas habían rechazado la alianza de Dios, derribado altares y matado a los profetas, creía ser el único que quedaba y que buscaban matarlo también. Sentía que, a pesar de la victoria en Carmelo, nada fundamental había cambiado. Dios le instruyó a salir y permanecer en el monte. Vino un viento fuerte, un terremoto y fuego, pero el Señor no estaba en esas manifestaciones poderosas. Después del fuego, se escuchó el susurro de una brisa suave. Al oír la brisa suave, Elías cubrió su rostro y se paró a la entrada de la cueva. Una voz le repitió, ¿qué haces aquí, Elías? Comprendió que Dios no siempre se manifiesta en grandes demostraciones de poder, sino a veces en la quietud y la sutileza. La respuesta divina reveló el plan de Dios. Le ordenó regresar y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo, hijo de Safat, como su sucesor profeta. Dios actuaría a través de instrumentos humanos para traer juicio y continuidad. Finalmente, Dios le reveló algo reconfortante, he dejado en Israel a 7,000 que no se han inclinado ante Baal ni han besado sus bocas. Elías no estaba solo, existía un remanente fiel preservado por la gracia divina. Con este entendimiento, Elías dejó el monte Horeb, fortalecido no por manifestaciones grandiosas, sino por el susurro de la presencia divina que nunca lo había abandonado. Elías encontró a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes, un hombre de considerables medios. En un gesto simbólico, Elías arrojó su manto sobre los hombros de Eliseo, señalando su elección como sucesor. Eliseo comprendió que era llamado a ser el sucesor profético. Después de despedirse de su familia, Eliseo quemó su arado y mató a sus bueyes, cortando completamente con su vida anterior para seguir a Elías y convertirse en su asistente. Mientras tanto, se desarrollaban eventos políticos. Ben-Hadad, rey de Siria, sitió Samaria. Acab inicialmente accedió a sus demandas, pero se negó cuando Ben-Hadad quiso saquear el palacio. La guerra era inminente. Un profeta se acercó a Acab con un mensaje de Dios, hoy te entregaré en tus manos a el gran ejército sirio, y entonces sabrás que yo soy el Señor. Con un ejército pequeño, los israelitas atacaron por sorpresa y derrotaron a los sirios. Al año siguiente, Ben-Hadad regresó con un ejército aún mayor, creyendo erróneamente que el Dios de Israel era solo un Dios de los montes. Nuevamente, un profeta aseguró a Acab la victoria divina. Los israelitas infligieron una derrota masiva a los sirios.
Ben-Hadad suplicó clemencia, y sorprendentemente, Acab le perdonó la vida e hizo una alianza con él. Esta decisión desagradó al Señor. Un profeta confrontó a Acab y le anunció que, por haber perdonado al hombre designado para la destrucción, su propia vida sería tomada en su lugar. Acab regresó a Samaria abatido, aún rebelde a pesar de las victorias concedidas por Yahvé. Algún tiempo después, ocurrió un suceso que reveló la corrupción de Acab y Jezabel, la historia de la viña de Nabot. Acab codiciaba la viña de Nabot, situada cerca de su palacio en Jezreel. Le ofreció un mejor viñedo o dinero, pero Nabot se negó a vender la herencia de sus antepasados, lo cual era importante para su identidad espiritual según la ley de Moisés. Acab se puso abatido, y Jezabel, con desdén, prometió conseguirle la viña. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, ordenando a los nobles de Jezreel que organizaran un juicio falso contra Nabot, acusándolo de maldecir a Dios y al rey para que fuera apedreado hasta la muerte. El plan se llevó a cabo, y Nabot fue asesinado. Cuando Jezabel informó a Acab que Nabot estaba muerto, Acab fue de inmediato a tomar posesión de la viña. Pero la palabra del Señor llegó a Elías. Dios le envió a encontrar a Acab en la viña de Nabot y le declaró: has asesinado a un hombre y aún te apropias de su propiedad. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu propia sangre. Elías confrontó a Acab, quien lo vio como su enemigo. Elías profetizó desgracia sobre Acab y la destrucción total de su descendencia. En cuanto a Jezabel, su juicio sería que los perros la devorarían junto al muro de Jezreel. Sorprendentemente, Acab respondió con genuino arrepentimiento. Rasgó sus vestiduras, ayunó y se humilló ante el Señor. Al ver esto, Dios le dijo a Elías que no traería esa desgracia durante el reinado de Acab, sino durante el reinado de su hijo. La sentencia se pospuso, pero no se anuló. Pasaron 3 años de paz con Siria. En el tercer año, Josafat, rey de Judá, visitó a Acab. Acab propuso ir a luchar contra Ramot Gilead, una ciudad israelita controlada por Siria. Josafat aceptó, pero insistió en consultar primero al Señor. Acab reunió a unos 400 profetas, posiblemente falsos, quienes predijeron unánimemente el éxito. Sospechando, Josafat preguntó por un profeta del Señor. Acab mencionó a Micaías, hijo de Imla, a quien detestaba porque solo profetizaba cosas malas sobre él. Se envió a buscar a Micaías. Los 400 profetas daban profecías favorables, e incluso uno forjó cuernos de hierro como símbolo de victoria. El mensajero le dijo a Micaías que dijera lo mismo que los demás, pero Micaías prometió decir solo lo que el Señor ordenara. Inicialmente, Micaías replicó sarcásticamente el mensaje de éxito. Pero cuando Acab lo presionó, Micaías reveló la verdadera visión, vio a Israel disperso como ovejas sin pastor y al Señor decidiendo engañar a Acab a través de un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. La conclusión era devastadora: Acab moriría en Ramot Gilead. Uno de los falsos profetas abofeteó a Micaías, y Acab ordenó encarcelar a Micaías hasta su regreso. Micaías advirtió que si Acab regresaba sano y salvo, el Señor no había hablado por medio de él. A pesar de la advertencia, Acab y Josafat fueron a la batalla. Temiendo la profecía, Acab se disfrazó. En la batalla, un soldado sirio, al azar, disparó su arco y alcanzó a Acab entre las secciones de su armadura. Gravemente herido, Acab permaneció en su carro hasta el anochecer, cuando falleció. Su cuerpo fue llevado a Samaria, y al lavar su carro, los perros lamieron su sangre, cumpliendo así la palabra del Señor anunciada por Elías sobre la viña de Nabot. El fin de Elías no sería como el de otros hombres. Caminando con su discípulo Eliseo junto al río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto, y éstas se dividieron, permitiéndoles cruzar en seco. Antes de ser llevado, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba.